Bienvenidos a Astromónico, soy Oliver y en este vídeo voy a hablarte de la Unión Europea y de los tránsitos astrológicos actuales. Vamos a ver la carta de la Unión Europea. He utilizado la carta del momento en el que se implementó el Tratado de Maastricht del 1 de noviembre de 1993, con lo cual vemos que la Unión Europea tiene un ascendente Leo y eso se encuentra en la casa 4 y tiene muchos planetas en la casa 4, entre ellos Marte y Plutón. Esto podría estar hablando de cómo se fundó con una idea también de dejar atrás, de un ciclo de dejar, por ejemplo, la división que había con toda la cuestión del muro de Berlín, con la caída de los países satélites de la Unión Soviética, pero asimismo hay un trasfondo, diríamos, también de una energía de transformación, de cambio, también una energía a veces no clara y puede ser una energía bastante, mucho poder en la oscuridad podría ser, pero también está en la casa de la oposición, con lo cual puede ser que haya una oposición fuerte que nos haya visto, nos haya mostrado. Y lo que vemos es que para el 9 de junio, el día de las elecciones europeas, uno de los planetas importantes, que es Marte, se encuentra justo en la cúspide de la casa 10. Esto podría estar hablando de cómo pueden surgir líderes con una cierta violencia, con una cierta acción que quieran realmente luchar por sus propios intereses o luchar por algunos intereses que estaban en la sombra, que estaban en la oposición, porque tenemos que tener en cuenta que también el Marte de la casa de la carta de la Unión Europea está en la casa de la oposición, con lo cual este Marte puede estar hablando de cuándo salen a la luz estas fuerzas que están en oposición, están en contra de la Unión Europea o están buscando una transformación y ahí es cuando se van a hacer visibles. Es muy significativo también cómo vemos que Urano está haciendo una conjunción con la Luna de la Carta de la Unión Europea. Eso está hablando de cómo estamos ya viviendo cambios, transformaciones, momentos de inseguridad personal, las naciones, la Luna representa a las naciones, el pueblo, la gente, con lo cual está habiendo una situación de inestabilidad, de cambios, pero esta vez estos cambios van a venir también a través de los dirigentes que van a influir directamente en el sentimiento de seguridad de las personas, de las naciones. Y además vemos cómo Urano ya ha hecho una cuadratura con Saturno. Eso podría estar hablando de cómo está habiendo también esos momentos de inestabilidad con los acuerdos establecidos con otros países, los acuerdos diplomáticos, como diferencias, y como que ahí se vayan intensificando esas diferencias. Y luego también vemos cómo para el día de las elecciones la luna se encuentra en la casa 12. Eso podría estar hablando de cómo el pueblo, en cierto modo, está retraído, quizás sea una representación de cómo la gente no tiene esa implicación con las instituciones de la Unión Europea o cómo el pueblo em, se queda como perdido o como si el pueblo también fuera el mismo enemigo de estas elecciones. Podría ser otra interpretación. También vemos cómo Plutón en la casa 6 está hablando de cómo va a haber una transformación a nivel de todos los trabajadores de la Unión Europea, cómo va a ser la fuerza em, de transformación, de regeneración, de cambio, va a estar centrada ahí. Y luego también me parece interesante, viendo cómo hay tanto cambio, cómo este cambio puede estar representado por ciertas personas, porque por ejemplo Urano también está hablando de la libertad, de las dirigentes que estén representando esa libertad, ese radicalismo. A veces también está hablando de la derecha, pero también está hablando de sobre todo buscar los derechos individuales a toda costa. Es decir, prima lo individual antes que lo colectivo,
y tiene una actitud un poco disruptiva. Pero sobre todo es interesante porque Urano está haciendo una oposición con Marte y Plutón. Eso está hablando de un momento crítico. Urano y Plutón, el ciclo que representan es el momento de cambio social, de dejar morir lo antiguo, de crisis, de revueltas sociales también. Entonces, con esta oposición, podría estar hablando de un momento en el que se escenifica a través de líderes disruptivos, de líderes que están luchando por la libertad o líderes que realmente no tienen un miramiento respecto a lo antiguo, sino que son muy directos y expresan, es como un líder cortante y que va a confrontar la parte ancestral o la parte heredada de de la Unión Europea o el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de unidad o de identificación con lo que es la Unión Europea. Entonces, este aspecto sí que está hablando de una ruptura y cambios sociales públicos que se van a ver y sobre todo también con personajes bastante incisivos o incluso agresivos, ¿no? Podría llegar a ser el caso. Pero sobre todo que va a haber un corte. Y con todo eso también lo quería enlazar con la cuestión de que la generación que está hablando de la transformación social y de la muerte, la regeneración de aquello que ya es obsoleto, es la generación de los millennials que nacieron desde 1984 hasta 1995, porque son aquellos que tienen a Plutón en el signo de Escorpio. Estas personas vienen sobre todo a transformar, a destruir lo antiguo, a lo que ya no resuena, aquellas cosas que quieren o se están intentando mantener ocultas. Y esta generación viene sobre todo a sacar a la luz y a confrontar y a realmente a hacer un trabajo, a hacer el trabajo sucio, realmente a atreverse a denunciar la corrupción, a atreverse a confrontar los poderes fácticos. Es una generación que tiene un poder, pero que tiene que aprender a cómo gestionar ese poder, porque si no puede verse como si dijéramos absorbido por esa oscuridad o no saber manejar esa oscuridad, con lo cual no es fácil, pero esa generación viene sobre todo a asumir esta responsabilidad de transformación, de crisis, de cambio social. Y quería compartiros la carta de una persona que para mí representa un poco eh, esta energía. Es Alvise Pérez. Él nació en 1990, tiene a Plutón en Escorpio, con lo cual tiene con esa carga, tiene esa energía de transformación que, como he dicho, toda una generación de 15 años tiene, pero todo el mundo no lo va a manifestar. Y en su caso es llamativo, esta carta no es exacta porque no tengo la hora exacta de su nacimiento, pero sí el día y el lugar y el año, con lo cual las posiciones en las casas no son correctas, pero los planetas y los aspectos que hacen entre sí, sí. Y es llamativo que tiene a Marte y a Saturno conjunto en Capricornio. Saturno está en su signo y Marte está en su signo de exaltación, con lo cual está hablando de realmente una resonancia muy fuerte con el sentido del deber, con el sentido de la autoridad, con el sentido del objetivo de lo que quiere hacer. Es como si dijéramos el que tiene claro lo que quiere obtener y va por todas independientemente de lo que ocurra. Entonces tiene una acción, una dirección muy fuerte, muy consolidada, como si dijéramos, con una solidez, con una autoridad, con no tener miedo a caer, sino el mismo representar ese principio de la autoridad, de la lucha, del interés y de ir a por sus objetivos. Y hace un sextil con Plutón, es decir, estos objetivos están en consonancia con un principio de cambio, de transformación, de, de profundizar, de realmente tocar con temas oscuros.
Él, por ejemplo, es una persona que se presenta a las elecciones europeas y está realmente comprometido con la lucha contra la corrupción y se ve un poco apoyado en su carta, en su configuración. También vemos cómo tiene el Sol y la Luna en Piscis, con lo cual tiene un principio, diríamos, entre comillas, está representando el arquetipo del Salvador, ¿vale? Es decir, como vengo a salvar, vengo a mover, a representar ese anhelo colectivo de las masas y vengo a salvaros con mis valores más em, humanistas, ¿no? Entre comillas. Pero es curioso cómo tiene esta configuración porque eso le está apoyando, le está dando una dirección de realmente de poner acción en lo material y de enfocarse en las instituciones, que es Capricornio. Entonces él está llevando a cabo ese trabajo de regeneración, de confrontar la oscuridad a nivel de las instituciones. Y aquí vemos también cómo tenemos en la parte exterior la carta de Luis Pérez y en la parte interior la carta de la Unión Europea. Y es llamativo, por ejemplo, cómo su Plutón hace una conjunción con Mercurio. Y Mercurio en este caso está rigiendo la casa 2 y 3. Entonces puede ser que esté hablando, si llega a ser elegido como eurodiputado, puede ser que él lleve a cabo una crisis o una transformación radical respecto a lo que va a comunicar, como es la casa 3 la comunicación, o incluso pusiera en jaque la cuestión o pusiera el dedo en aquellos aspectos que tienen que morir de la economía de la Unión Europea. Y también vemos cómo su conjunción Marte-Saturno hace una conjunción con Urano-Neptuno de la Unión Europea. Entonces, eso está hablando de cómo su acción también puede ser de confrontar esas promesas, esas ilusiones, aquello que se prometía de la Unión Europea, que es sentimiento o idea de globalidad y más que fantasía, de beneficio colectivo de ese principio, de esa ilusión o ese sueño europeo. Entonces puede ser que a él lo que haga sea que baje a tierra, que se vea realmente cuál es la realidad y que realmente tenga una actitud incisiva en aquellos sueños que quizá no sean los sueños que nos prometían. Pues esto es un poco lo que os quería compartir para daros mi perspectiva respecto a cómo o qué se puede dar eh, en este momento con las elecciones europeas y el movimiento así astrológico general que está viviendo la Unión Europea. Nos vemos en otro vídeo. Un abrazo. Chao.